Bien, vamos a continuar con la segunda conferencia. Recuerdo a las personas que están presentes en la sala y que participan del Congreso, y a las que no participan también se lo comento que podrían, si les interesa alguna pregunta o alguna ampliación, también podríamos hacerlo online o facilitando el sistema de contacto para poder, si alguien no tenemos tiempo en esta sesión pues y en la anterior, de poder hacer o formular sus preguntas. Bien, a continuación pues tenemos en la mesa al profesor Luis Núñez, de la Universidad de Sevilla, también miembro del Seminario Interuniversitario, que es la sociedad que organiza este congreso, Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, y a la profesora Gabriela Dicker, que le agradecemos muy sinceramente también su presencia en Barcelona. Su presencia en Barcelona ha sido posible gracias también a la colaboración de Cosmo Caixa y, en este caso, también a la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha ayudado para que pueda estar entre nosotros durante estos días. Pues yo doy la palabra al profesor Luis Núñez, que hará la presentación de la profesora Gabriela Dicker, a la que agradecemos de nuevo su presencia. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí entre vosotros y encantado de tener a Gabriela Dicker y poder, como estoy seguro, conocer muchos más aspectos de la escuela de los que habitualmente tenemos. Una conferencia que comienza con una interrogación, perdónenme que le diga que a mí me satisface mucho, porque eso implica de alguna manera que la conferenciante, la doctora Gabriela Dicker, se ha hecho una pregunta. Y por tanto ya tenemos garantizado un porcentaje muy elevado de autenticidad en la respuesta. Por ello, yo me congratulo y tengo el privilegio de presentarles a la doctora Gabriela Dicker. Es profesora investigadora de la Universidad General Sarmiento de Buenos Aires y actualmente es secretaria técnica académica de esta institución. Ha sido distinguida con muchísimos premios, becas y tiene una trayectoria vital y académica que me parece que es de un interés intenso. De modo que yo no voy a hablar más porque, entre otras cosas, me comunican que vamos muy mal de tiempo. Vamos justitos de tiempo. Publicaciones las tienen ustedes en abundancia en el currículum que tenéis en el programa. De todos modos, a mí ya, por los títulos, me parece que hay una gran creatividad en el pensamiento de Gabriela. Educar sobre impresiones estéticas. Si habla de sobreimpresiones estéticas, necesariamente tiene que adoptar un punto de vista ético, porque la ética y la estética no se pueden separar. Y otro título que me ha llamado muchísimo la atención, que muestra quizás la vitalidad del problema, y es el educar saberes alterados. De modo que yo estoy deseando, igual que supongo que todos vosotros, de escucharla a ella y no a mí. Por eso me voy a callar. Y le doy la palabra a la doctora Gabriela Dicker. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Esto de dónde? Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar acá y quiero agradecer mucho esta invitación a venir a una ciudad que de tan bella es inquietante, a debatir un tema que también es inquietante, no por bello quizá, o no siempre, como el de la formación de la autonomía y la responsabilidad, en este caso en el contexto escolar. Y quiero agradecer muy especialmente y en particular a Miquel su amabilidad y su generosidad para invitarme aquí. Yo quisiera empezar, o antes de empezar, mostrarles algunas imágenes. Es un pequeño video, dura unos 8 minutos, que reflejan o intentan mostrar algunos movimientos estudiantiles en el cono sur de América Latina, en un caso en Chile, en el otro caso en la Argentina. Quiero aclarar antes de pasarlos que la intención del video no es relatar los acontecimientos que han ocurrido en cada uno de estos países, sino mostrar algunas imágenes
de adolescentes de 14, 15, 16, hasta 17 años. En el caso de la Argentina, el tramo de la educación obligatoria todavía usando, si se quiere, su autonomía. Quizá aprendía en la escuela, quizás no, pero quizá aprendía en la escuela contra la misma escuela. Lo paso y después comienzo. Pase escolar, la extensión del horario del pase escolar, más becas alimenticias, más plata para infraestructura. Tenso porque abajo había una movilización, entonces en un momento tuvimos que parar la reunión porque abajo estaban reprimiendo, entonces nosotros nos negamos a seguir en la reunión mientras estuvieron reprimiendo. ¿De qué es lo que estamos pidiendo de la JEC? Queremos presentar por lo menos un proyecto de ley, pero no sabemos qué estamos pidiendo. Nosotros no hemos definido cuáles son los parámetros sobre los cuales vamos a negociar, cuál va a ser el techo y cuál va a ser el piso. Estamos yendo a una mesa de negociaciones cuando no lo hemos definido, más allá de que una vocera salga diciendo no, sin transar, sin transar, sin transar, sin transar. Oye, cállate. Oye, es verdad lo que dice el compañero, si no es transar, sí. Al final, ¿quién está dando más y quién está ganando más? ¿Cachai? ¿Quién pierde y quién gana? Veamos las proporciones. No, pero espérate, pero espérate, ante todo eso, porfa, oye, como dijo mi compañero, veamos los parámetros, en qué nos estamos moviendo. Ustedes saben, si ustedes ya saben, díganme a mí por lo menos para saber en qué me estoy moviendo, ¿cachai? Ese problema lo podemos analizar después. Acá el problema es otro, yo creo que no podemos bajar las movilizaciones y no podemos bajar las tomas. Hemos llegado a un punto, loco, que podemos conseguir cosas más grandes. Tenemos un momento muy grande y no tenemos 600, loco, tenemos hoy día 1 millón de estudiantes movilizados. Hay que luchar. Oye, por favor, compadre, nuestros compañeros, locos, se han sacado la chucha. Nuestros compañeros están más desgastados, loco, y no creo que a ellos les parezca tampoco conveniente bajar las tomas ni siquiera menos ahora, weón. Menos ahora que estamos consiguiendo las cosas. Así que a luchar, loco, de nuestros compañeros, weón. Estoy de acuerdo contigo con que lo que estamos pidiendo no es la gran cosa, pero al momento de pedirlo y de cómo redactarlo tenemos que ser inteligentes. Porque ¿qué pasa si el gobierno nos dice que no? No se los pienso dar. Y se niega rotundamente. Ya vamos a seguir con las tomas, con los paros, vamos a seguir. La prensa se va a aburrir de nosotros, va a empezar el mundial, y nosotros vamos a seguir con las tomas, y vamos a seguir perdiendo clases, y el gobierno sigue diciendo que no, y va a seguir. ¿Ah? En primer lugar, quiero decir y manifestar mi satisfacción por la forma como hemos llevado adelante este diálogo, mi satisfacción por la propuesta que ha hecho la presidenta Michelle Bachelet el día de ayer. Esta propuesta le había sido enviada el día de ayer porque ellos habían puesto, entre comillas, un ultimátum para este día. Y por lo... En este momento, nuestra principal demanda es la derogación de la ley LOSI. En torno a esta demanda, hemos obtenido la negativa del gobierno, planteándonos que nuestra participación se restringiría solamente a la presentación de propuestas sobre posibles reformas, lo cual nosotros no estamos dispuestos a aceptar. En la casa de un no sé quién, de un senador, parece. Mira, enfoca, es todo lindo, verdad. Oye, que encontramos la casa fuerte. Como que se le caiga el cuadro. ¿Cómo están? Hola, ¿a quién me he saludado yo? Muy bien. A la bruja no ha saludado. Sergio Páez, que trabaja. Tenían que de una u otra forma bajar la movilización. Yo creo que nos llevaron a esa casa para ver si podían cortar algo, acordar algo, que bajara la movilización. Pero respecto a los plazos de la fiscalización de la JEC,
Calendarizaremos Somos los principales afectados que nosotros hablamos. reuniones semanales. Fiscalizaciones semanales. ¿Fiscalizaciones o reuniones? No, fiscalizaciones semanales. Fiscalizaciones semanales. Durante un mes, ¿no es cierto? No, entonces está todo mal redactado. Ya, y la totalidad de los integrantes de la mesa, ¿cuántos vendrían a ser? Ajá. Ya. Ya, yo lo voy a tirar a la mesa a ver qué pasa. ¿Ya? Ya. Chao. ¿Quién era? El senador. Yo en esta weá no le veo futuro. ¿Cachai? De aquí al jueves, cuando empiece el mundial, esta weá va a morir. Si nosotros, ¿cachai?, no sabemos conducir bien esta weá, todo el movimiento se va a ir a la mierda. Quiero otra cosa, pero no se pone a discutir de lo importante. No se redactó un comunicado, punto por punto, ¿cachai? Que lo que dijo la Bachelet. La Bachelet hizo un discurso políticamente terrible, bueno. Políticamente bueno. Y nosotros nos subimos a responder de la misma forma. Yo creo que aquí la manipulación la actuación del gobierno y de los medios de comunicación han pegado tan fuerte que no hemos dejado llevar por la fama, no hemos dejado llevar por reportaje y el problema de fondo, ¿cachai? El honor como ministra de Educación de la presidenta Michelle Bachelet de presentar ante el país el proyecto de Ley General de Educación que sustituye a la Ley Orgánica Constitucional de Educación LOCE. Los temas políticos, a los temas de fondo, al tema de la desmunicipalización, al tema principal de que la educación fuera gratuita, no hubo una respuesta. O sea, nosotros hoy día todavía estamos en un sistema nacional, en un sistema político, económico, donde la educación es uno de los principales pilares que sustenta la desigualdad. A levantar las tomas hasta que no den una señal de que van a solucionar todos los problemas. En las próximas 48 horas todas las escuelas van a ser visitadas por un equipo multidisciplinario del Consejo. Los chicos, cuando las autoridades desaparecieron, hicieron una denuncia penal contra los chicos, por ende contra los padres porque son menores, y se retiraron del colegio. La revisora autorizó que podían realizar la toma junto con otros alumnos de otros colegios. Nosotros estamos acá tomando el colegio desde anoche por un conflicto que viene desencadenado hace 2 semanas, que tiene que ver con sanciones y faltas que se han aplicado por la noche de los lápices. Ustedes que son menores de edad, en el cual ustedes saben muy bien que yo tengo muy claro que si no puedo manejar la institución como dirección, como el cuerpo directivo, tengo que tomar las medidas de resguardo, pero simplemente es una cuestión de resguardo porque ustedes son menores. Acá estoy con el escribano Mantelli, que va a labrar un acta de todo esto, así que les voy a pedir por favor que se identifiquen quiénes son los que están prohibiendo la entrada a la autoridad, porque yo vengo a ejercer mi función. Están prohibiendo el derecho del ejercicio de trabajar y de cumplir la función como dirección. Tomen presente, esto es una violación. En términos, yo lo escuché, lo primero que me escucha a mí, nosotros tenemos que tomar una decisión. Justamente ahora nosotros vamos a verificar esto, le pido que espere y vamos a No te entendí lo que dijiste. Nosotros ahora vamos a tomar una decisión. Los docentes y los no docentes divididos en aulas, y en esas aulas se está discutiendo cómo va a seguir esta pelea. En definitiva, lo que se está discutiendo es que acá hay una intervención del Consejo Superior, que esto está generando mucho rechazo en los claustros y que de alguna forma hay que impedir que esto se siga perpetrando mientras discutimos cómo se va a discutir democráticamente el próximo rector del colegio. Va a haber comisiones a la mañana, vamos a frenar luego para dirigirnos a la marcha, vamos a volver y va a haber comisiones a la tarde con un plenario final, una pequeña actividad cultural a las 6 de la tarde y luego volver a las... Que nos han presentado planes de una infraestructura que no satisfacen al conjunto de los colegios, con lo cual estamos organizando un poco la movilización que vamos a hacer el lunes a las 3 de Palacio Pisurno al Ministerio de Educación.
Bueno, ahora voy a volver sobre algunos aspectos del video, pero creo que muestra chicos haciendo uso de su autonomía, chicos que ponen ultimátums a presidentes de la nación, que hablan con senadores como si hablaran con sus padres, que al mismo tiempo que toman Coca-Cola y pizza, redactan una versión alternativa de la Ley Orgánica de Educación en un país, chicos que deciden juntarse en las escuelas secundarias para evaluar si el plan de infraestructura que eleva un gobierno les resulta satisfactorio o no, y adultos que en algunos casos reaccionan autorizando, entre comillas, a los chicos a tomar los colegios, en otros casos reaccionan contra los chicos y acusando a los chicos de vulnerar sus propios derechos al trabajo, y en otros casos reaccionan simplemente utilizando el poder, utilizando la represión. Y me parece que estas imágenes, por lo menos a mí, y por lo menos en nuestros países, expresan algunos de los fenómenos que nos hacen pensar que la cuestión de la formación de la responsabilidad y la autonomía es una cuestión en la que debemos seguir pensando o empezar a pensar otra vez los pedagogos. El principal problema para mí que debe enfrentar la escuela en el siglo XXI no es, en realidad, cómo formar individuos autónomos y responsables. El problema de la escuela del siglo XXI es qué hacer con los individuos ya autónomos y ya responsables que la habitan. ¿Qué hacer con niños, niñas y adolescentes que el derecho internacional reconoce como ciudadanos aquí y ahora? ¿Qué hacer con chicos y chicas que a considerable distancia de la posición de no saber que la escuela les había reservado, son interpelados por los medios y por el mercado como consumidores potentes e informados? ¿Cómo seguir considerando heterónomos y no responsables a individuos que el derecho penal reconoce imputables a edades cada vez más tempranas? Desde ya podríamos interpretar estos fenómenos, o estos que vimos, como manifestaciones de una especie de pseudoautonomía o de cuasi-autonomía, o incluso como expresión de una forma indeseable de ejercer la autonomía. Indeseable por desviada, por extemporánea o por ambas cosas, quizá. Desde esta perspectiva no solo tendría sentido sostener, sino incluso redoblar la preocupación acerca de cómo formar la verdadera autonomía. Sin embargo, me parece a mí, esto no resuelve el problema. Resulta difícil sostener que en esos adolescentes chilenos o en los argentinos que se organizan y paralizan las escuelas en reclamo de sus derechos educativos, o que en una niña de 10 años que vende sus juguetes por internet para comprar un teléfono celular, o que en los miles de niños y niñas que en América Latina trabajan en las calles para ganar su sustento, solo por citar algunos ejemplos, reside incólume el núcleo de heteronomía y dependencia que la modernidad les había reservado. Y si esto es así, entonces ya no podemos pensar la cuestión de la formación de individuos capaces de darse a sí mismos sus propias normas, esto es, literalmente, la autonomía, en términos de un pasaje lineal y progresivo hacia la autonomía, o desde la heteronomía hacia la autonomía, desde la dependencia hacia la responsabilidad. La cuestión no es menor, dado que obliga a abrir la pregunta, no solo acerca de cómo pensar la formación de la autonomía y la responsabilidad en la escuela hoy, sino incluso si tiene sentido seguir sosteniendo esta preocupación. No obstante, y no está claro, por lo menos para mí, si como respuesta a esta pregunta o a pesar de ella, la cuestión de la formación para la autonomía y la responsabilidad ha adquirido una centralidad extraordinaria en todos los documentos y acuerdos internacionales suscriptos en los últimos años. Asociados a otros valores como la capacidad de emprendimiento, la iniciativa y la innovación, la autonomía y la responsabilidad reaparecen hoy en la escena de la política educativa bajo la forma de metas internacionales, competencias básicas, ejes curriculares, niveles de logro, indicadores. Sirva como ejemplo de esta centralidad que entre las solo 3 competencias clave que según la OCDE permitirían a los estudiantes, cito, tener éxito en la vida,
se cuenta la competencia de, cito, actuar en forma autónoma y se aspira a que su formación pueda ser evaluada y a futuro comparada sus resultados internacionalmente a través de PISA. A primera vista la cuestión resulta paradójica. Pareciera que a la par que crece el reconocimiento y las manifestaciones de autonomía de niños y adolescentes, creciera también el mandato de formarla e incluso el mandato de evaluarla. La pregunta que se abre acá es, me parece, si es que estamos frente a una especie de revitalización extemporánea de un viejo precepto. Intentaré sostener aquí que no, que en tiempos en los que la autonomía y la responsabilidad se postulan como derechos de la infancia aquí y ahora, en tiempos en los que la iniciativa se impone a la autonomía y la responsabilidad de educadores y escuelas se vuelve accountability, no podemos menos que postular que asistimos a una profunda alteración en el modo en que tradicionalmente la escuela llevó adelante su función de formar individuos autónomos y responsables. Lo que voy a intentar mostrar brevemente es que estas alteraciones afectan, en primer lugar, al punto de partida, en el que encontramos hoy niños y adolescentes que se reconocen y son reconocidos crecientemente como sujetos cada vez más autónomos. En segundo lugar, estas alteraciones, sostendré, afectan también al punto de llegada, que aparece atravesado hoy por la ética de la iniciativa y el rendimiento, más que por la vieja relación kantiana de la autonomía con un conjunto de normas de valor universal. En tercer lugar, sostendré que estas alteraciones afectan también al proceso mismo de formación o a la forma que adopta hoy en la escuela aquel viejo pasaje de la posición de heteronomía hacia la posición de autonomía, o dicho de otro modo, aquel pasaje de la posición de la infancia a la posición adulta. En relación con el punto de partida es evidente, y hay muchos estudios que trabajan sobre esto, que asistimos hoy a una transformación profunda, y algunos dirán incluso al agotamiento, al ocaso, al final, del modo de concebir la infancia y de actuar sobre el cuerpo infantil producido en la modernidad, que tenía en la familia y en el Estado sus principales agentes de intervención. En su lugar se identifican hoy, o junto con la familia y junto con la escuela, en particular, se identifican hoy una multiplicidad de interpelaciones a la infancia que desbordan estas instituciones y que sostienen otros modos de concebir lo que un niño y un adolescente es y puede ser. En relación con el tema que nos ocupa aquí, hay dos ámbitos en particular, dos ámbitos en los que se procesa la infancia y la adolescencia hoy, atravesados por lógicas contrapuestas, pero que interpelan en los dos casos a los más chicos como sujetos ya autónomos y ya responsables. Uno es el ámbito del derecho, el otro es el ámbito del mercado. En el primer caso, en el ámbito del derecho, está claro que a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en el año 1989, y de toda la doctrina de protección de derechos que sigue a la aprobación de la Convención, se modifica algo más que el Estatuto Jurídico de la Infancia. Yo diría que se modifica el modo en que niños y adolescentes se hacen presentes en el territorio público y se hacen presentes bajo dos características vinculadas con el tema que nos ocupa acá. Una es, se hacen presentes en el territorio público definidos como ciudadanos aquí y ahora. Y en segundo lugar, se les asigna, se les atribuye, y los adultos deberíamos velar por la protección de un conjunto de derechos que establece la misma Convención en sus artículos 12, 13 y 14, que son los llamados derechos a la libertad de los menores. En estos artículos se acuerda, entre otras cosas, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, de religión, de asociación, de manifestación, así como el derecho a dar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten. Por supuesto, la Convención introduce, como ustedes saben, contrapesos y límites internos y externos a estos derechos. Entre los externos
está la obligación de los adultos de velar por el interés superior del niño. Entre los internos, la misma convención establece que los niños tendrán derecho a dar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, en relación o ajustado a, la convención dice, su madurez y su edad. Dependiendo de su nivel, su estado de madurez y de su edad, no especifica mucho más, con lo cual, lejos de resolver la cuestión, cuál es el límite en concreto a las libertades de los niños que podemos establecer, encuentra una solución, yo diría, de compromiso. La afirmación de este conjunto de derechos en la Convención y la insistencia en que los niños son ya ciudadanos sujetos de derecho abre una serie de conflictos y debates que se vienen sosteniendo desde hace 20 años, algunos bastante conocidos. En primer lugar, del lado de las interpretaciones más radicalmente garantistas de la Convención, aparece la idea de que estos límites que establece la Convención a los niños, a límites al derecho de ejercer la libertad dependiendo de su edad o al derecho a emitir su opinión solo en relación con los asuntos que lo afecten, son límites que todavía debemos derribar. Lo que dicen las interpretaciones garantistas, como la que sostiene, por ejemplo, el italiano Alessandro Baratta, es que la Convención está cayendo en el fatal error del paternalismo, dice él, si es que no reconocemos que los niños ya son sujetos que con legitimidad deben entrar al contrato y que no solo deberían opinar en relación con los asuntos que lo afectan, sino en relación con los asuntos que nos afectan también a los adultos. Pero del otro lado, y en relación con los educadores, este conjunto de derechos vinculados con la libertad y la autonomía infantil entra en colisión con otros derechos que la misma Convención establece, que son los derechos a la educación. Como ustedes saben, la Convención suscribe, establece el derecho de todos los niños a la educación, básicamente porque dice es necesario proteger y educar al niño por su falta de madurez física e intelectual, porque los niños necesitan protección y cuidados especiales. En este sentido, la educación, dice la Convención, tiene que inculcar al niño el respeto de sus padres, de su identidad, de su lengua, de sus valores culturales, de los valores nacionales del país en el que vive, del país de que es originario, etc. Como ha señalado Philippe Mérieux, estos dos conjuntos de derechos parecen entrar en contradicción y es evidente que ponen en juego dos concepciones distintas de la infancia. A primera vista, los derechos vinculados con la educación parecen remitir a la concepción de la infancia concebida en la modernidad, que define al niño como un ser aún incompleto, indefenso, heterónomo, que necesita para su crecimiento protección y orientación adulta, mientras que los derechos referidos a las libertades parecen poner en escena una concepción según la cual el niño sería un ser responsable, autónomo, ya capaz de pensar por sí mismo y por lo tanto de ejercer su libertad de elegir, de manifestarse, etc. Estas imágenes contrapuestas de infancia, por supuesto, las estoy poniendo en dos polos, abren y nos abren a los educadores algunas discusiones, algunos conflictos que aparecen cuando nos enfrentamos con un niño que al mismo tiempo parece necesitar de la orientación adulta, esto es, puede ser concebido heterónomo, y, por otro lado, parece tener derecho a ejercer su autonomía, por lo menos en algunos aspectos. Las preguntas que nos abren los educadores son por lo menos dos. En primer lugar, ¿cuáles son los límites a las libertades que es necesario, que es legítimo, que es inevitable sostener para poder educar? En segundo lugar, ¿cómo en ejercicio del derecho a opinar sobre los asuntos que lo afectan, el sujeto en formación participa, puede participar, es capaz de participar en las decisiones sobre su propia formación?
Hay muchas discusiones y muchas salidas o intentos de salidas a estas contradicciones en el debate. Algunos dirán, bueno, es que los derechos de los niños no son derechos en sentido estricto, son cuasi derechos. Sus libertades no son libertades en sentido estricto, son cuasi libertades. Hay que tratarlos como si fueran ciudadanos, pero no lo son todavía o no lo son realmente. Otros han sostenido que el asunto se resuelve teniendo en cuenta que en la democracia los contratantes son iguales, deben ser concebidos como iguales, pero pueden concebir por contrato una posición desigual y que esa podría ser la característica de la relación educativa que, recordemos, requiere, necesita siempre de asimetría, de relaciones asimétricas. Desde ya no es este el lugar para que me extienda en este debate. Lo que me interesa destacar es que la misma definición del niño como sujeto de derecho y la extensión de todos los discursos que le están asociados conmueven los modos tradicionales de concebir la infancia y ponen en escena niños y adolescentes capaces y con derecho a ejercer su autonomía y a darse sus propias normas. Como contracara ponen en discusión el lugar de los adultos en su formación y el sostenimiento de la asimetría necesaria en toda relación educativa. Incluso puede introducir cierto abstencionismo en la función de cuidado y protección de la infancia que a veces se registra en nombre del respeto de los derechos de los niños. Al respecto podemos preguntarnos, ¿qué somos y qué hacemos los adultos actuales frente a estos niños? Es más, ¿seguimos siendo adultos? Si los niños son autónomos, si saben lo que quieren, si pueden elegir, ¿qué se hizo de la función formativa de los adultos sobre los chicos? ¿Cuál es la índole de la responsabilidad adulta, si es que es adulta, cuando el niño ya no es inocente? Incluso cuando, llegado el caso, el niño es imputable, es decir, responsable. ¿De qué somos responsables nosotros? Como ha señalado un psicoanalista argentino, Mario Wasserman, él dice, hay una cierta guerra en el ámbito educativo entre los adultos y los niños. El niño, como sujeto de derechos, es el que más pone en cuestión la permanencia de la infancia como institución social. ¿Qué derechos sobre él tiene efectivamente el adulto? Siempre estaremos atrasados en esta respuesta. Y mientras los educadores buscamos esta respuesta, por otro lado, nos encontramos con el hecho de que cada vez con mayor fuerza niños y adolescentes son interpelados como sujetos potentes e informados desde un ámbito atravesado por una lógica absolutamente contrapuesta, que es la del mercado, dando lugar a la emergencia de nuevas formas de la experiencia de niños y adolescentes que se realizan hoy en y a través del consumo. En relación con esto, solo quiero señalar algunas breves notas. En principio, señalar en relación con el mercado su espectacular ampliación, la ampliación del mercado se registra en la ampliación y diversificación de los objetos de consumo que se ofrecen especialmente a niños y adolescentes. Se amplía porque se amplía su alcance en la vida cotidiana de los niños, especialmente a través de la pauta publicitaria. Se amplían los espacios que ofrecen bienes y servicios para niños, incluso espacios que tradicionalmente estaban destinados solo a los adultos, hoy son objeto de algo que se ha llamado una creciente infantilización del ámbito de consumo. En este mercado que se amplía cada vez más, se registra además crecientemente la participación directa de niños y adolescentes en el mercado, sea como consumidores directos, sea porque indirectamente inciden en las decisiones de compra de los adultos de la familia, algo que los especialistas del marketing han llamado Power Kids indirecto. En este mercado lo que se consume principalmente es novedad, se consume para descartar. La pauta, lo que importa en la vivencia del mercado, en la experiencia del mercado, no es tener, sino poder desechar. Y en esta lógica de comprar para desechar, lo que prima en términos de la experiencia del tiempo es una demanda creciente también de satisfacción inmediata. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y en esta demanda de satisfacción inmediata
aparece, por supuesto, el consumo tecnológico como el consumo que más rápidamente y que más claramente responde a este cambio vertiginoso de lo que se ofrece y de lo que se compra, pero también, y voy a dejarlo como una nota al pie, y en todo caso lo podremos retomar en otro momento, creo que en esta lógica de la satisfacción inmediata, en este acortamiento de la experiencia de la infancia, en esta agilización de los tiempos de la infancia, podríamos incorporar también el consumo creciente de psicofármacos infantiles, sean psicofármacos como el metalfenidato, que es el que se utiliza habitualmente para los diagnósticos de deficiencia atencional, sea los antidepresivos infantiles. En la Argentina, en los últimos 10 años, la venta de psicofármacos para niños creció un 900%. Y desde algunas perspectivas podríamos entender que esta idea de la satisfacción inmediata, la resolución inmediata del problema, pareciera encarnada bien en el psicofármaco infantil. El niño consumidor que el mercado pone en escena es, desde muchas perspectivas, un niño poderoso y un niño autónomo, que no solo no requiere que los adultos tomen todas las decisiones por él, sino que en muchos casos toman ellos las decisiones por los adultos. Por supuesto, el poder que da el mercado, me podrán decir ustedes, siempre tiene su revés. Cuando el mercado captura a los niños como clientes, el niño consumidor también termina siendo consumido, y ahí uno puede poner en discusión cuál es el uso de la autonomía que tiene lugar en el mercado, pero esto también nos pasa a los adultos. El mercado, en todo caso, pone en circulación un nuevo modo de concebir la infancia que se distancia radicalmente del niño heterónomo, necesitado de protección y orientación adulta propio de la tradición moderna. Esta nueva concepción se expresa en discursos y prácticas que tienen efecto más allá de las oportunidades reales de participación en el consumo, toda vez que visibiliza y a la vez produce unos rasgos que quedan disponibles para ser articulados por otros discursos en otros ámbitos. Así, por ejemplo, la autonomía y el poder, que serían propios del niño consumidor, podrán reaparecer con otro registro atribuidos a los niños que viven o trabajan en las calles, a niños involucrados en delitos o incluso, desde ciertas perspectivas, a la noción del niño como sujeto de derecho. Para pasar un poco más rápido a los cambios que se podrían registrar en el punto de llegada, esto es, quiero decir, si en la concepción tradicional de formación de la autonomía, la concepción kantiana que ordenó los desarrollos de la pedagogía en parte del siglo XVIII, XIX y XX, que suponía que lo que la escuela tenía que asegurar era un pasaje progresivo desde la heteronomía hacia la autonomía, lo que hoy tenemos es no solo una alteración significativa en el punto de partida, sino también, a mi juicio, una modificación en el modo en que concebimos hoy la autonomía, esto es, el punto de llegada. Me parece que el viejo mandato kantiano de formar individuos capaces de darse a sí mismos sus propias normas, o para decirlo en términos de la retórica liberal del siglo XIX, el mandato de formar hombres al mismo tiempo libres y gobernables, esto es, libres pero sujetos a la ley, ha cambiado radicalmente. En la actualidad, la medida del individuo ideal, señala Alena Ehrenberg, es menos la docilidad que la iniciativa. Y en tal sentido, la producción de las subjetividades contemporáneas basculan hoy entre lo posible y lo imposible, más que entre lo permitido y lo prohibido. En este marco, la legitimidad de las normas que se dan a sí mismos los individuos autónomos ya no radica a la manera kantiana en su valor moral universal, asegurado por el uso correcto del entendimiento o la racionalidad, sino en su eficacia. Si la finalidad última de una educación de calidad es, como decía la OCDE, el éxito, entonces la iniciativa individual debe ser sometida principalmente a la consideración de normas de rendimiento. Desde esta perspectiva, la formación de individuos autónomos y responsables como punto de llegada, como meta de la educación escolar, ya no requiere individuos heterónomos y dependientes en el punto de partida. Lo que la educación escolar debe asegurar en esta nueva retórica de la autonomía
es que les provee a los alumnos las herramientas, el vocabulario y las tecnologías necesarias para someter sus propias iniciativas a la consideración de normas de rendimiento, para convertirse, en fin, como ha dicho Peters, en emprendedores de sí mismos. Nuevamente, el proyecto de definición y selección de competencias de la OCDE es un buen ejemplo. Sé que tengo 3 minutos, voy a tratar de terminar. Dentro de este proyecto, y me interesan, quiero aclarar en particular el listado de competencias que define la OCDE y lo que dice la OCDE que PISA deberá evaluar, porque lamentablemente para nosotros, los países latinoamericanos, hemos ingresado a PISA desde hace bastantes años, con lo cual lo que aquí definan como las competencias que todo joven de 15 años debe tener son también las que nos van a afectar. La OCDE dice que una subcategoría dentro de la competencia clave, actuar de manera autónoma, es, cito, la habilidad de formar y conducir planes de vida y proyectos personales. Y esta competencia, señala este documento, supone una orientación hacia el futuro, implicando tanto optimismo como potencial, pero también raíces fuertes dentro de lo posible. Así, los individuos deben poder, sigo citando el documento, definir un proyecto y fijar una meta, identificar y evaluar los recursos a los que tiene acceso como los que necesita, priorizar y refinar las metas, balancear los recursos necesarios, aprender de acciones pasadas, monitorear su progreso. El texto, me parece a mí, habla por sí solo. La habilidad para conducir planes de vida es básicamente una habilidad técnica. Para desarrollar esa competencia es necesario contar con las herramientas para estimar, medir, monitorear. Se requiere saber formular las metas, no ponderarlas en relación con un sistema de normas. Competencia básica en una época de debilitamiento de los sistemas normativos, de multiplicación de la oferta de referentes identitarios, de ampliación del derecho a elegir la propia vida, ya que en principio y por principio todo es posible. Decíamos, el equilibrio entre lo permitido y lo prohibido declina en provecho de un desgarramiento entre lo posible y lo imposible. Y así, en un proceso de tecnificación de la moral, o si se prefiere, de moralización de la técnica, toda una tecnología destinada a medir el rendimiento pasa hoy a ocupar el lugar de la norma. Claro que el triunfo de la emancipación del individuo tiene como contracara la extensión desmesurada de la responsabilidad. Responsabilidad sobre sí mismo, por otra parte ineludible, dado que la iniciativa individual es lo que le permitirá al individuo hoy mantenerse en la socialidad. El pecado de la época es hoy la inmovilidad, la carencia de proyectos, la falta de iniciativa, la fatiga, dice Ehrenberg, de ser uno mismo. Como puede apreciarse, el propósito de formar individuos autónomos y responsables ha cambiado radicalmente y le presenta a la escuela desafíos completamente nuevos. Ya no viene por añadidura, como resultado de la educación, la instrucción, la disciplina o del mismo desarrollo. No es esperable, como ha señalado Maurice Duvet, que la libertad, la inteligencia y el espíritu crítico surjan de la larga sumisión a las disciplinas escolares. Las formas tradicionales de orientación y guía, las bases de ejercicio de la autoridad, las herramientas con que contábamos para enfrentarlos deben ser otras. ¿Con qué herramientas contamos? Y con esto termino. Con el vocabulario y las herramientas de las instituciones del sí mismo, que denominan al mismo tiempo el punto de llegada y los medios para alcanzarlos. Para formar individuos emprendedores, autónomos, responsables, con iniciativa para elaborar sus propios proyectos, capaces de definir sus metas y evaluar sus posibilidades de éxito, se requiere de un profesorado, dicen hoy las políticas, también autónomo, responsable, con iniciativa, capaz de definir sus propios proyectos, evaluarlos, etcétera, que trabajarán en centros escolares, también autónomos, que rindan cuentas públicamente de su tarea, que diseñen sus proyectos institucionales, establezcan metas, etcétera. Todo ello, claro, en el marco de sistemas educativos que estipulen nacional e internacionalmente sus metas, sus proyectos, sus indicadores de logro. Toda una tecnología que se reproduce al infinito para encontrarse con PISA en el final del camino. Y abro sobre esto y menciono nada más 2 problemas. En este marco, cada uno es responsable de sí mismo. Los alumnos, las escuelas, los docentes, los estados.
Pero la suma de las responsabilidades individuales, aun cuando hayan sido debidamente, cuidadosamente formuladas y medidas, no conforman una responsabilidad colectiva. No garantizan el ejercicio de la responsabilidad que como adultos tenemos en relación con las nuevas generaciones. Pueden asegurar la accountability, pero no el ejercicio de lo que Laurence Cornu llamó la responsabilidad educativa. La responsabilidad educativa, dice esta filósofa francesa, es responderles, dice ella, humanamente, responderles a esos chicos humanamente, y al mismo tiempo responder por, como decía Hannah Arendt, la novedad que traen y por el mundo al que llegan. Segundo problema, me parece, es la excesiva o la confianza que le tenemos a la tecnificación de la anticipación pedagógica. Esta tecnificación de la anticipación, esto es intentar traducir la anticipación en unas metas, en unos niveles de logro, en unos indicadores, etc. Pero recordemos que a diferencia de la ciencia, en pedagogía no establecemos el valor de una intervención solo por los efectos que esta intervención puede producir, sino también por los efectos que deseamos que produzca. En educación, nuestro saber determina, creemos, lo que es posible, lo que es probable que ocurra, pero también determinamos dentro de lo que es posible lo que entendemos que es deseable. Y en este sentido, la anticipación en educación no solo es técnica, nunca, casi nunca científica, es básicamente política. Al mismo tiempo, es muy difícil establecer en educación qué variable produce qué efecto y, por lo tanto, es muy difícil capturar todos estos efectos en metas, indicadores de logros, etc. Hay un gran libro que escribió hace algunos años Christian Modelot junto con el economista François Leclerc, se llama Los efectos de la educación y relevan ahí más de 300 investigaciones que tratan de capturar cuáles son los efectos que produce la educación sobre distintos ámbitos de la vida, y la conclusión a la que ellos llegan es que la educación produce algún efecto, claro, pero no sabemos bien ni cuál, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Finalmente, como ha dicho Jorge La Rosa, la anticipación en pedagogía debe mantener algo abierto, debe conservar algo del enigma, debe conservar la posibilidad de que el otro escape a la anticipación, porque la vida misma escapa al cálculo de la anticipación. No hubiéramos podido imaginar que esas escuelas han formado a esos chicos, iban a terminar enfrentándose con ellos en sus mismas aulas. No hubiéramos podido anticipar que la escuela iba a ser, y hay algo de poético en una de las imágenes que están al inicio, el lugar donde los adolescentes, estudiantes secundarios, se iban a refugiar cuando los adultos los persiguieran con camiones hidrantes o con gases lacrimógenos. En este sentido, es necesario, me parece, o no hay posibilidad de anticiparlo todo, y por otra parte, conservar algo del enigma de lo que va a pasar es lo que permite escapar a muchos chicos y adolescentes a las predicciones y a los destinos que a veces los condena nuestro saber. La educación, me parece, es, y esto es lo fascinante de este asunto, un trabajo de final abierto. Si en los siglos XVIII y XIX entendíamos la transmisión como el pasaje de la cultura, pero también como el pasaje de un manual de instrucciones, cómo hay que usarla en relación con qué sistema de normas. Si hoy estamos decidiendo solo pasar el manual de instrucciones y que cada uno produzca, cree, construya su propia vida, me parece que tendríamos que volver al concepto de transmisión que desde Hannah Arendt ha trabajado después el psicoanalista Jacques Assun, y que consiste en pasar la herencia, pasar intergeneracionalmente la cultura y pasar también la habilitación a transformarla. Porque a lo que los adultos no podemos renunciar, y cuando cada uno se hace responsable de sí mismo, la pregunta es ¿quién se está desresponsabilizando? A lo que los adultos no podemos renunciar es a nuestra responsabilidad de asegurar la filiación de las nuevas generaciones en una cadena generacional
y asegurar al mismo tiempo su protección. A lo que no podemos renunciar, aún a sabiendas de que autonomía y heteronomía, responsabilidad e inimputabilidad son atributos que ya no están fijados a la posición de la infancia unos y de la adultez otros, sino que son atributos variables. A lo que no podemos renunciar es a pronunciar palabras de autoridad, que como ha señalado Charlotte Erfré, no son palabras que saben o palabras que disciplinan, sino palabras que cuentan. Es decir, no son palabras de saber ni de poder, sino palabras de reconocimiento de aquel al que se dirigen. Es uno de los nuestros y hará del mundo otra cosa. Muchas gracias.